Radio Opinión presenta. En el velero vives dos cosas. Una, supervivencia cuando vas en solitario, y otra, siempre vas anteponiendo las situaciones. Yo vivía para lo que diga la sociedad y no vivo ya para lo que diga la sociedad. Vivo mucho para ayudar a la humanidad, para ser una mejor persona y para mí. Y dices que hay piratas, que tienes que tener cuidados. En el Mar Caribe hay piratas del Caribe. Sí. ¿Cómo son los piratas de hoy? Para mí el océano y el viento y todo lo que es vives en el océano es uno de los mejores maestros en mi vida. Te van a despedir Sí. del viaje. Delfines. ¿Cuántos? 300. 300. Fácil. Tuve 8 ballenas alrededor de mí. 8. Y había contacto Visual. ¿Qué sientes de pronto de convertirte en un emblema para otros mexicanos? Hola, Galia Moss, velerista, bienvenida. Gracias. Oye, Galia, ¿cuándo fue la primera vez que dijiste, yo quiero cruzar el océano Atlántico en un velero? ¿Cuándo se te ocurrió por primera vez? Fue cuando tenía 24 años que empecé a velear, la primera vez que conocí la vela, y leí un libro de una chica que dio la vuelta al mundo, y ahí fue donde una chica de Estados Unidos. Y me entraron dos curiosidades. Una, ¿qué será estar a la mitad del océano Atlántico solo o en algún océano? Y otra, si yo lo podría hacer. Porque hay algo que se nos olvida, que el planeta llamado Tierra está mal llamado. Es un planeta sobre todo de agua. Nuestros mapas son mentidos. O sea, los cartógrafos acercan los continentes. La dimensión que están en nuestros mapamundis de los océanos sí, es mucho menor. Pues porque dicen, allí no pasa nada. Bueno, no, allí no pasa nada para nosotros los humanos. Pero toda la vida que hay ahí, ¿no? Hablaremos de eso más adelante. ¿Qué pasa allí, en medio del océano Atlántico? ¿Y qué hiciste para conseguirlo? Pues, primero decidí que aunque tenga 24 años y apenas empecé a velear, nunca es tarde y todo se puede aprender. Eso siempre me quedó claro, ¿no? Desde chica yo hice gimnasia olímpica y yo no nací sabiendo hacer una rueda de carro, y la aprendes y lo haces. Entonces, con esa misma mentalidad dije a los 24, pues quién sabe cuándo, pero lo voy a hacer. Me entrené 7 años, estuve en muchos veleros como voluntaria, primero viendo cómo le hacen, entendiendo de un lado al otro, cómo llegan, preguntaba mucho. Soy muy preguntona yo en los veleros, así de, ¿y por qué esta vela y por qué la otra? ¿Cómo sabes que va a llover o no? Y después tomando cursos. Tomé cursos, tengo el patrón de yates de aguantes internacionales, no solo de vela, sino también pues, un curso de primeros auxilios, porque a la mitad del Atlántico no hay ningún doctor que llegue y te haga cursos también de supervivencia. ¿Qué pasa si tengo que salirme del velero? ¿Del bebé, dijiste? No, sí, es que se está construyendo mi bebé en Francia. O sea, tu próximo velero. Sí. Okay. Y luego, pues así, varios cursos. También tuve que aprender cómo dormir lapsos de 20 minutos, o sea, cómo el cuerpo hacerlo. Es lo más emocionante para mí de todo la navegación, o sea, de este tipo de vela, es que no solo es velear, es navegar, es saber vivir en otro entorno. Meteorología, tuviste Meteorología, que aprender, comunicaciones, supongo. Sí, yo también al mismo tiempo estudié aviación, entonces mucho de la aviación me ayuda porque es la misma comunicación en radio. Si tienes que pedir auxilio, o sea, si estás en distress, es un poquito la misma, el mismo camino. ¿Y piloteas? Ya no. ¿Avión? Ya ahora sí estoy 100% en la vela, pero... ¿Te gusta más la vela que el avión? Sí, por una cosa, porque el avión es muy interesante, pero la vela utilizas el viento. Sí. Y utilizas, o sea, estás más en contacto con la naturaleza. Claro. Y eso es lo que a mí me encanta de la vela. ¿Cómo surgió la idea de emparejar tu cruce del Atlántico con la construcción de hogares para gente pobre? Pues yo cuando ya estaba preparada náuticamente hablando, me vine, ya me regresé aquí, o sea, ya me salí de los océanos, me vine a la ciudad a vender el proyecto, a la Ciudad de México, y a vender el proyecto.
Y para mí me queda claro que si yo iba a ir a una compañía a pedir tanto dinero para hacer mi proyecto, que aunque sea un récord para México, es un sueño personal. Entonces yo dije, si yo voy a pedir tanto para lograrlo, al mismo tiempo que yo pido para lograrlo, quiero pedir para dar. Me nació del corazón. O sea, en una travesía estábamos hablando de Lance Armstrong, que ahora todo lo que hace en ciclismo lo da para el cáncer, que desgraciadamente él tuvo, y de ahí y yo siempre he querido, o sea, estudié composición musical y quería hacer una escuela para niños de la calle, o sea, siempre he estado viendo cómo, y esta vez me dio la oportunidad en la vida de no solo atravesar el océano, sino ¿Y te por cada compraron la milla. idea? Sí, y sí, yo creo que es un proyecto mucho más lleno cuando vas a una compañía y no solo le dices, vas a estar el logo y vamos a atravesar el Atlántico. El logo en mi ropa, en el velero, en demás. la página de internet, sino que todo esto es para una causa social. O sea, ¿les gustó? Sí, no fue muy fácil la primera vez venderlo. Pero, ¿Y qué era? ¿8,000? ¿Por cada 8,000 millas? No, por cada 8 millas náuticas. 8 millas, sí. Y fueron 1,554 millas. Fueron 644 ¿Y se millas. construían al mismo tiempo o No. posteriormente? Posteriormente. ¿Sí lo hicieron? Yo fui a construir una de ellas y yo entregué todas las casas. ¿Todas? O sea, bueno, yo entregué 300 en Pachuca, estuve en diciembre afuera del país, entonces sé que se entregaron todas las otras, pero me fue comunicado en donde se entregaron, pero bueno, yo estuve toda la construcción de una, fuimos en 300 en Pachuca. ¿Y la gente que vive allí sabe que de alguna manera te la debe? No, yo no, necesariamente. porque yo no, ni siquiera yo permitiría que ninguna calle se llame de mi nombre, ni eso. O sea, sí estuve ahí presente y ellos sí supieron. Los de Pachuca sí supieron porque estuvimos platicando, las familias, y justo hace unos meses, en octubre, en una conferencia que di, estaba una señora que vive en una de las casas. Entonces fue maravilloso conocernos, platicar cómo le ha ido. Conozco también a otro chico que vive en una de las casas, pero más allá... ¿Se las regalaron? No. Tienen que, creo que es un 8% de la casa la tienen que pagar, y eso se ha visto que nada regalado, nada en la vida es regalado. Y es mucho mejor que paguen por lo menos, o sea, es nada en realidad, pero así empiezas a generar que ellos tengan en su mentalidad que ellos pueden generar para tener una casa. Tienes una hermana gemela. Sí. Eso te ha marcado la vida. Claramente, cuando estaba leyendo tu libro Navegando por un sueño, es clarísimo que eso te ha marcado. ¿Son idénticas ustedes? Somos muy parecidas, no somos idénticas. De niñas éramos mucho más parecidas, pero... Bueno, yo nunca he dicho que me parezco, pero sí. O sea, nos pusieron las iniciales en las... Entonces la gente llegaba y veía y entonces ya te decía, hola, Galia. ¿Los aretes? Sí. ¿Qué tal? Entonces tú lo estabas viendo y sabías que estaban viendo el arete. Pero... Y ella también le apasionan los deportes de acción, ¿verdad? Sí, es diferente un poco lo que ella hace que lo que yo... Ella empezó a velear y ella me metió a la vela, pero ella se fue más a vela de lagos, como se velea en Valle Bravo. Pero ella, más allá, ha hecho un Ironman, ha hecho travesías en bicicleta, casi todo Estados Unidos. Ahorita mucho más está enfocada en esquí de cross country, y hace competencias de 24 horas. ¿Y qué es Ironman? Ironman es el triatlón más largo de todos los triatlones. Es 3.5 kilómetros nadando, 180 en bici y un maratón. Que yo no lo haría. Y ella también tenía la intención de ser astronauta, ¿cierto? Sí, ahorita justo estaba trabajando en una agencia de aeroespacial, pero lo que pasó es que justo cuando acabó en su carrera y la maestría, se cayeron, tiraron las Torres Gemelas y cambió toda la estructura de la NASA. Sí, qué mala suerte. Entonces, ¿y ella hubiera estado en algún cohete representando a México? Y ella es educada en Estados Unidos, ¿no? Sí, se fue a hacer la carrera allá y tiene la maestría de aeroespacial, de ingeniería aeroespacial. Y sí, yo creo que nunca se le va a quitar ese sueño. Si hoy le dirían, te subes, se sube. O sea, su sueño siempre fue estar... Y no solo ir en el cohete, su sueño era ser de los que caminan en el espacio, realmente. Pero la vida hay veces te dice, no es por este camino, es por este. Ahora, hay que decirlo que estuvo muy cerca de eso. Yo recuerdo en el 2003 o algo así, que estaba tu familia cabildeando con el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, para que él promoviera
la posibilidad con la NASA, ¿no? O sea, sí. Ahorita que fuera pongamos ella ahorita representando en esta presidencia están apoyando mucho a la NASA, pero entonces no tanto, sino, y justo era muy cerca del 2001. ¿Y de dónde viene esta necesidad de romper límites a ustedes? No lo sabemos. Dicen que mi abuela materna era muy como nosotras. Yo creo que de todo lo que me cuentan de ella, desgraciadamente no la conocí. Estaba ya en estado vegetal. Pues, tu abuela materna qué hacía? Mi abuela materna, pues, es sobreviviente de la guerra, pero llegó acá. ¿Judía? Sí. ¿El sobreviviente que estuvo en un campo de concentración? En Varsovia. Sí. Estuvo en un campo de Entonces, concentración. ya de ahí... Ya de ahí, mis genes, o sea, de mi abuelo y mi abuela ya son de digamos otro lado, ¿no? Los asuntos de acción extrema los conoce, ¿no? Por aquí han de estar, ¿no? Pero dicen que deporte? ella sabía 9 idiomas, 7 dialectos a la perfección, estudió una carrera en la UNAM, o sea, en su época. Ajá. Jugaba golf. Que y es era mujer y era... y tantos. Sí, y era raro, ¿no? Entonces se siempre llamaba era como... ¿Tu abuela? Sara. ¿Sara? Sara Tabachnik. Tabachnik. Sí. Ajá. Y pues no la conocí, pero de todo lo que escucho y conozco, o sea, mi mamá no es así, mi papá no es así, mi hermano, nosotras dos yo creo que venimos de ella. De esos genes. De esos genes, sí. O esa reencarnación, ya vete a saber. Pues vamos acompañándote en aquel cruce al Océano Atlántico y preguntándote cosas y acudiendo a tu bitácora de viaje para preguntarte. Día 01. Zarpas en tu velero desde Vigo, España. ¿Cuál es la última persona que ves desde tu velero y que está en tierra? Pues estaba toda mi familia, pero la última, o sea, mi mirada fue a mi gemela. O sea, sabía que de esa mirada ella iba a estar ahí conmigo por todo el Atlántico. O sea, ella se quedaba en tierra y ¿qué haría por ti? Ella estuvo traduciendo todo lo que yo escribía en la página de internet a inglés y lo traducía. Por supuesto que todas las mañanas y todas las noches sabía dónde estaba. Ella, como también es piloto y también velea, yo sabía, y lo hizo, que todos los días ella veía dónde estaba y veía la meteorología. O sea, era un poco monitoreo de toda la travesía. ¿Por qué tu velero se llama El Más Mejor? Porque no como mi abuela, mi español no es muy bueno. Entonces nunca quise leer de niña, ahora ya leo mucho. Pero en una de las juntas que tuvimos con el equipo en tierra, les estaba yo contando de la mejor velerista del mundo, Ellen MacArthur, y ya estaba yo muy emocionada. Entonces les digo, no, y ella es la más, y me quedé callada. Entonces me dicen, ibas a decir la más mejor, ¿verdad? Y yo, sí, que así se llama el velero. Y yo todavía seguía buscando en náhuatl, ya sabes, en maya, algún nombre muy... El Olin. Sí, así. Y nada, o sea, todos sabían, menos yo, que ese velero se llamaba El Más Mejor. Entonces, ya. ¿Y quién es más? Más es el autopiloto. El autopiloto es una máquina mecánica eléctrica que sigue al GPS y te sigue el rumbo. Entonces, es tu mejor es como si fuera otro humano en el velero, porque lleva el timón cuando tú no lo llevas. Y sin el autopiloto, tú tendrías que estar 24 horas en el timón. Y dime una cosa, ¿qué tan... ¿cuándo... varias veces en el relato dices, tuve que salir porque el viento no agarraba las velas, entonces tuve que suspender a más para yo... Pero ¿quién te avisa si estás dormida? ¿Quién te avisa que tienes que suplir a más? Las velas empiezan a rebotar y entonces te empiezan a llamar, así, pa, 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 pa. Entonces tú las oyes. Yo duermo en lapsos de 20 minutos y yo duermo, pero estoy escuchando siempre. O sea, es un descanso... yo creo que como cuando las mamás tienen un hijo recién nacido, más o menos, nunca he sido mamá, pero de lo que sé de mis amigas, mis primas, es un poco así, ¿no? O sea, estás dormido, pero estás atento. Entonces, yo cuando salía, yo lo oía en las velas y luego, o también lo sientes en el velero, que no está avanzando como debe de avanzar. Día 02, ¿qué comías? Yo hicimos menús, que esto lo aprendí de Ellen MacArthur, de Su Vuelta al Mundo, para que yo ya no piense qué comer y sí coma, porque luego se te pasa el tiempo y no comes. Mi hermana hizo 7 menús de lo que yo puedo comer, que no es nada refrigerado, nada fresco, todo al vacío, en latas o deshidratado. Pero como bastante bien, o sea, pongamos en la mañana cereal con leche o avena, o sea, sí puedo calentar agua. Mediodía
carnes frías al vacío o algo enlatado. Todas las noches como una comida que le echas agua caliente, que sí tengo como calentar agua. 10 minutos después la abres y es toda una comida que en la travesía es el mejor restaurante hindú o el mejor restaurante italiano. Te sabe delicioso. Te sabe delicioso. Y entre esas comidas siempre como un snack. O sea, yo desde entonces, y es lo que dicen todos los doctores, pero yo como cada 3 horas poquito. Y siempre tengo que mantener una para no marearme y otra por si llega una tormenta repentina, que yo sepa que yo le metí energía a mi cuerpo por lo menos hace 3 horas. Porque después puede ser 24 horas que no tuviste tiempo para... Claro, que estás lidiando con la tormenta, toda la tormenta. Y no puedes parar. No te o sea, a lo esperan. mejor te echas una barrita, ¿no? de comida, sí, pero no una comida. Entonces siempre es... En el velero vives 2 cosas. Una, supervivencia cuando vas en solitario, y otra, siempre vas anteponiendo las situaciones. O sea, antes de que ves la nube, bajas la vela. O sea, cada 3 horas comes. O sea, es muy rutinario. ¿Y el internet? ¿Tenías internet? Tenía internet, pero no de que te puedes meter en páginas de internet. En esa travesía yo tenía un teléfono satelital que conectas ese a la computadora y tienes internet muy lento. Entonces lo que yo hacía era escribir la bitácora, mandar las fotos muy chiquitas y las mandaba a un FTP. Y de ahí ya en tierra lo mandaban a la página de internet. Esta última vez ya tenía un internet, o sea que sí puedes navegar, todo es muy caro y es muy lento, pero por lo menos yo ya lo puedo subir videos y no nada más fotos. ¿Y en todo el Atlántico te alcanza el internet? Sí, porque es satelital. Es mucho mejor cuando estás más afuera de tierra que cuando estás en puerto, no te agarra muy bien, porque hay mucha interferencia. Entonces en puerto pues mejor agarro el... Entonces nuestro internet ya cubre realmente el planeta. Sí, hay un internet, es solo una compañía la que lo da en el mar, Inmarsat, que ahorita justo estoy viendo que le entregan a mi proyecto, pero es solo ellos tienen esa ocurrencia. Ajá. Y ellos dan lo que es telefonía a mí me gusta salir a alta mar, entonces siempre he tenido un problema con el internet. Sí, el teléfono que celular. Por ráfagas. Exacto. Y después se suspende días. Porque si tú estás, o sea, casi siempre a 8 millas, ya no tienes tu internet. O sea, y 8 millas son 3 horas después. Así es. Entonces, si no, tienes que tener satelital a la fuerza, sí. Y hay un momento en que te quedas realmente solo, ¿no? Solo, sin comunicación con otro ser humano. Tú tuviste los sábados y domingos no hablaba con nadie. O sea, yo puse un poco las reglas, porque yo quería mucho vivir lo que vivió Tania Evi, que es la que le leí. No había internet. Exacto, no había internet, no había ni teléfonos satelitales. O sea, ya no se llevó uno. Entonces ella salía de puerto y Pacífico después hablaba con su familia. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en los 80s, su travesía. Entonces, ella estuvo 40 y tantos días... No, ella dio la vuelta al mundo, pero parando. Exacto, pero todo el Atlántico, todo el Pacífico. ¿Y el radar no la podían localizar? No, ahorita ya hay un aparato que yo tengo, entonces ya vas viendo en mi paginita dónde estoy y todo. Sí, bueno, ¿no? y ahorita hay radares que localizan hasta los bancos de animales marinos. Sí, sí. Y mucho más a otra embarcación. Ella tenía el radio, pero ese radio solo funciona si estás a 50 millas, o sea, muy cerca. Entonces sí, yo... Para esa primera travesía sí lo quería vivir esa experiencia, pero como también pues tenía patrocinios y sí también quería que se enteren, entonces hacía un poco las 2 cosas. Yo mandaba bitácora, lo que salió del libro, en la mañana, en la noche, y yo prendía el teléfono satelital nada más para entrevistas, de lunes a viernes, 2 horas al día. Y sábado y domingo cerraba mi changarro, como yo les decía. Día 05. Día 05. Después de que llevas 5 días en el mar, ¿sigues pensando en palabras o piensas de otra manera o ya no piensas? Pienso técnico más. O sea, pienso cómo va la vela, cuánto viento hay, meteorología, cuántas millas, mi siguiente punto. Aquí pienso más, o sea, en la ciudad, dices. En la ciudad, o sea, en tierra, que en mar. En mar, pues claro. O sea, en mar sí hay días eternos, y sí hay días muy largos y así. Y sí pensé, y sí tuve toda una reflexión de toda mi niñez, de muchas actitudes mías, me conocí mucho.
pero lo vas viviendo como día a día o te van cayendo los 20, ¿no? Como le decimos aquí. Pero no piensas tanto. O sea, pienso mucho, estoy muy presente, ¿cómo va la vela? ¿Por qué no vamos más rápido? ¿Por qué esto? ¿No? Cuidar el velero, o sea, para mí cuidar el velero es lo más importante. Porque dices que también lo hiciste para aprender a estar en el presente. Sí, en esa época estaba mucho más en mi vida espiritual, ahorita estoy terrenal, pero ¿sabes qué? Siento que estando en el mar no tienes ni que buscar esa sensación. Estando acá sí, haciendo yoga, meditando. Claro. Estando en el mar lo que yo me doy cuenta es que estás en el presente. Aparte estás en el mar en supervivencia. Si lo haces con 5 o 10 personas, que he hecho travesías no tan largas, pero piensas más. Pues lees sí. más. Es que sabes que los humanos estamos educados para estar dentro de una burbuja del lenguaje, que es lo que nos protege, según nosotros, que es falso, de la realidad. O sea, ¿Sí? Estamos muy lejos de la realidad, estamos en el lenguaje, en lo que nombra la realidad. Me imagino que allí, bueno, tú lo describes en tu libro, que es muy hermoso, Galia, te felicito. Está muy hermosamente escrito porque es muy directo, nombras, no haces reflexiones, tipo Moby Dick, ¿no? Sí. No, bueno. ¿No? ¿Te gusta Moby Dick? Lo empecé a leer 2 veces y ya lo dejé, la verdad. Yo también. Yo he leído del mar, pero ese no fue mi... No, hombre, es un pretexto para hacer filosofía de otra índole. El mar ahí se asoma entre cada 10 hojas. Exacto. Dices, del día 05, dices, hoy amanecí con mi peor enemigo, la autoestima. No sé por qué soñé o qué pasó, pero comencé el día con muchas dudas acerca del rumbo que llevo. ¿Cómo te curas de cuando la autoestima, tu peor enemiga, te empieza a flagelar? ¿Cómo resuelve uno eso allí en medio del Océano Atlántico? En el mar es bien padre porque justo ese día, un poquito después, ya había esa bitácora la escribí en la mañana, pero... Sí, en la mañana. Yo me acuerdo perfecto ese día y entonces salí y estaba lloviendo y toda una así de, pero me voy para acá o me voy para allá, ¿por qué estos últimos días me viene para acá? Y en eso... estaba yo, según yo es ese día, pero sí, es ese día. El de la ballena, sí, ¿no? En eso, yo en mi mente, tierra, así de y en eso oigo un psh, y yo, ay, seguro es una ola. Y entonces lo vuelvo a oír y dije, porque conozco el sonido de las olas. Dije, no, esa no es una ola. Y volteé una ballena de mucho más grande que el velero, mucho más. Y sí me espanté, entonces le dije, ay, hazte para allá, por favor, andas muy grande. Y sí, pues se fue, ¿no? Entonces corrí por la cámara y ya le tomé. Y eso que pasó me trajo otra vez al presente, pongamos, y decir, bueno, ya. O sea, estás en un océano enorme, hay vida, ¿no? Y como que me sacó de esos pensamientos. También hablas de que ese día llegaron los delfines. Exacto, y justo te decía, se fue la ballena y en eso empezó un viento nuevo y fueron para allá los delfines y no hubo ni siquiera duda para mí para dónde ir. Fue como si de arriba, o de donde sea, o del fondo del mar, me dijeron, vete para allá. Los delfines, escribes que los delfines siempre llegan cuando estás deprimido y necesitas ánimos. ¿Esto es poesía o esto es cierto? Eso es cierto. Yo también decía, leí muchos libros de navegantes en solitario, muchos, antes de hacerlo, y todos decían lo mismo. Y decía, no puede ser, ¿de veras? Y es increíble. A la mitad del Atlántico, de esa travesía, o sea, por abajo, por el medio del Atlántico, no hay vida mamífera. Pero justo donde más necesitas, porque estás un poco, empiezas y llegas, sí, los días más bajones de ánimo siempre vienen a visitarte. Es como si aprietas un botón, creo que ahí lo pongo, ¿no? Yo sentía así, como si estaba yo apretando un botón abajo, y entonces llamaban. ¿Y qué crees? ¿Que de veras tienen radares? Digo, los yo creo que puede ser casualidad, ¿no? O casualidad. No sé, ahí lo vives muy impresionante, porque siempre que estás así... Y es con los humanos que tienen esta conexión los pues delfines. Quién sabe, no sabemos, porque no sabemos de la interacción con las ballenas. Igual a las mantarrayas también. Exacto, no sabemos. También los pusieron para los pececitos, ¿no? El ánimo de las mantarrayas. Pero esta última travesía tuve más contacto con las aves y también sentía que me venían a visitar cuando más las necesitaba. Entonces yo creo que es una parte humana, ¿no? Que es como cuando estás en tierra, que estás mal, le hablas a tu amiga, vámonos por un café, y como no lo puedes hacer ahí, y vienen delfines, dices, seguro vinieron a visitarme. Que será o que no será, pues
¿Tú aseguras que te vinieron a visitar? Día 06. Escribes precisamente que llega un pajarito a tu cabina. Una pregunta, los pájaros, uno está en alta mar y uno ve que cruzan ciertos pájaros y se pregunta uno cómo pueden estar cruzando, dónde van a descansar. Pues, o sea, ¿hay pájaros que cruzan el océano? No, yo estaba entre las Islas Canarias y Madeira, bastante lejos, o sea, pero igual, estaba, pongamos, aquí están. Yo hubiera tenido que navegar 3 días y 2 días, o sea, es lejos, pero había tierra. O sea, no es de que estaba a la mitad de... Y este pajarito seguro estaba perdido. Y me pasó varias veces en travesías del Mediterráneo. Entonces están perdidos, están cansados y buscan mucho las embarcaciones para descansar. Y 3 días antes ya venía el pajarito, pero había tanto viento que subía el más mejor y bajaba. Y el pajarito se posaba y pues lo aventaba, ¿no? La ola. Y ese día, como no había mucho viento, se quedó ahí... No, una gran compañía, ¿no? ¿Se quedó un rato? Sí, pero como varias horas, como 5 horas. Estuvo en el timón. ¿Le diste comer? Pues le puse, pero no comió. ¿Y después se fue? Sí, y se fue. Antes de que baje el sol, se fue. Hay veces, o sea, he estado en travesías, no en solitario, que toda la noche se quedan ahí y les ponemos así calentitos. Y los cuidamos como si pudiéramos, pero... ¿Cuál es la distancia más larga que recorren las aves sin bajar a agua? Agua, océanos enteros, los albatros. Pero, o sea, hay amigos que me dicen albatros. Pero son los únicos. O sea, hay aves, o sea, pongamos, en el norte vi muchísimas aves esta última vez. Pero son por zonas y se quedan en zonas. No es de que atraviesan todo el océano. Es como su zona por acá, su zona por allá y viven por ahí. Los albatros sí cruzan todos los océanos y más abajo que no hay tierra, ¿no? Por la Antártica. ¿Todos los océanos? O sea, ellos se pueden echar todo el océano. ¿Cuántos días de...? No he estudiado eso, pero... Pero días. Días y noches. Días, sí. Qué barbaridad. Sí, es que todo un mundo allí, exactamente donde en los mapas dicen no pasa nada, donde Exacto. aprovechan para poner las letras. O sea, allí hay todo un... Bueno, cuando en las noticias dicen que el huracán... enorme. O sea, yo entiendo que habemos más humanos en tierra, pero cuando ves que dicen el huracán, ya nos salvamos del huracán porque ya se fue. Y yo digo, ¿y tú de qué comes, no? ¿Y dónde están los pesqueros que te traen de comer, no? Y se van para allá los huracanes. Día 11. Te das cuenta que tu pelo está como estropajo. ¿Te hace sufrir a eso cuando sucedió? ¿Sufriste? No sufrí, pero me lamenté porque no traje ningún producto, ¿no? Ya esta última ya me llevó productos, pero nunca se me ocurrió. O sea, yo siempre he hecho travesías y me baño con el agua del mar, pero nunca fueron tanto tiempo. Entonces, y no se me ocurrió, y como yo cuido mucho a nuestro universo y yo me llevo el shampoo biodegradable, de por sí un shampoo biodegradable te seca el pelo. Bueno, tiene todas esas cosillas que los que no son desagradables. Entonces, biodegradables, perdón. Entonces, no me imaginé, y sí, ya era... Y cuando llegué de la travesía me rapé, porque era imposible, ya, por más que le echaba. Era imposible. Es increíble porque en esta travesía recuperé mucha parte de mi feminidad. Como estuve con tantos hombres en veleros y así, y ahí me enchinaba todos los días las pestañas. ¿Para quién? Para mí. O sea, siempre estaba peinadita, bueno, me pinto las uñas. ¿Te tomabas a ti misma con el Skype para mandar mensajes y todo? Y fotos. Y llegó un momento en que lo que yo veía era yo. Todas las noches las fotos para ver cuál mando, ¿no? Y entonces sí. Día 14, escribes, no me reconozco. No me acuerdo de ese día, pero no me acuerdo por qué lo dije. O sea, supongo que lo dices en el contexto que estás descubriendo una persona que no conocías. ¿Qué es lo que esa estadía, bueno, no es estadía, ese cruce, esa travesía, ¿qué te descubre de ti misma? Sí. Más o menos por eso de día el 14. Yo descubrí muchas cosas, muchas actitudes mías que no me gustan, que fue muy bonito verlas, y cuando lo ves es cuando puedes decir, no me gusta, no lo quiero hacer. Te pueden decir muchas veces, no me contestes así como. El otro lo ve. Cuando yo veo que yo estaba un día con mucho viento y en eso me volteo y le grito, más, lleva bien el timón, ¿no? No lo pude soportar.
Y dije, si yo a una máquina le hablo así, ¿cómo le voy a hablar así a un humano? Entonces tú lo estás viendo. Y cuando lo ves, o sea, sí he cambiado muchísimo. He cambiado también mucho no seguir tanto. O sea, soy muy buena persona, muy buena ciudadana, pero yo vivía para lo que diga la sociedad. Y no vivo ya para lo que diga la sociedad. Vivo mucho para ayudar a la humanidad, para ser una mejor persona y para mí. Y eso yo no lo vivía. Y eso lo vas viendo cuando estás solo y en el universo. Y creo que el día 14, no, yo crucé la mitad del Atlántico hasta el 20 y tantos, ¿no? No sé si fue una noche que estuve viendo las estrellas, pero creo que igual ahí los tienes. Día 27, ¿recuerdas cómo de niña, con tu gemela, cuando tenían 7 años, se ponían a ver la Vía Láctea, escribes, y hacerse preguntas sobre el universo? Y dices que tu gemela, ¿cómo se llama tu gemela? Aline. Aline, que Aline te dice, de allí vino todo esto de crear sueños y luego recorrerlos. De tener 7 años y estar viendo la Vía Láctea. Y sí, no, y eran preguntas de que nos íbamos, ¿eh? Una de las preguntas que más recuerdo es, bueno, y entonces estamos nosotros, está el universo, pero el universo ¿en dónde está? Eso negro ¿en dónde está? Y nunca he sabido, ¿no? O sea, ¿en dónde flota? ¿En dónde está? Y de preguntas así a preguntas, o sea, nos quedamos horas. Y sí me acuerdo que esa noche, pues, seguro que era una noche sin luna y sin nubes, que ves impresionante. ¿Dónde estaban, En la Ciudad de México, ¿no creo? Ah, sí, en mi casa, ¿Sí? Pero nosotras poníamos las estrellitas estas que brillan en la noche. Entonces mi hermana puso toda la Vía Láctea. ¿En el cuarto de así. ustedes? En el cuarto. Entonces apagas la luz y tienes toda la Vía Láctea ahí. Sí, no, y ella me enseñó esta estrella, esta sale por acá, esta. Sí, entonces, de ahí eran nuestros sueños. O sea, no es de que vivíamos en el campo. Somos citadinas. Sí. Día 29, entras al Caribe, en el Más Mejor, y dices que hay piratas, que tienes que tener cuidados. En el Mar Caribe hay piratas del Caribe. Sí. ¿Cómo son los piratas de hoy? Como cualquier ratero de tierra. O sea, vienen en lanchas muy impresionantes, con motores muy fuertes, se suben a las embarcaciones. En los últimos 2 años he oído mucho más en las costas de acá. ¿De México? En muchas partes ya hay más, pero simplemente llegan a tu lancha, agarran todo lo que quieren, hasta tu velero, alta embarcación. ¿Te matan o no? Y se van. Yo he oído casos, desgraciadamente, que sí, pero es como en las ciudades, depende de tu reacción. Hubo un caso que en un yate, muy impresionante el yate, la señora por el reloj la mataron. Pero porque hay veces te aferras, desgraciadamente no sabes cómo vas a manejar tu situación. En África, por ejemplo, en estos países que tienen apenas gobernabilidad y donde tienen una guerrilla muy armada y muy organizada, la guerrilla de tierra se vuelve después piratas de mar. Ahí, esa zona es muy peligrosa, porque ahorita está dando la vuelta al mundo una regata muy importante, la Volvo Ocean Race, y lo que hicieron fue que en un punto hay tantos, y estos veleros son enormes, y saben la gente que hay muchos aparatos muy, muy importantes, muy caros, los subieron a todos a un mercante, los pasaron de esa zona y siguieron la regata navegando. ¿Qué es mercante, perdón? Es un barco de estos que traen mercancía, estos barcos enormes que traen mercancía, entonces pusieron a todos los veleros, estos enormes, y seguía la regata, o sea, seguía la carrera, pero ellos estaban embarcados, los quitaron de esa zona y siguieron. Imagínate qué tanto hay de piratas últimamente para que hagan eso en una competencia de navegación. Sí, y además la ley internacional no rige allí. Ahorita hay una gran discusión de cómo se va a legislar. Fíjate, bueno, mira la pretensión de los seres humanos. Quieren ahora ya dividir alta mar y poner reglas, leyes, que a ver quién las enforza, ¿cómo se dice? ¿Quién las pone en práctica? Pero está esta discusión, porque ya hay países que dicen, no, mi latitud hasta medio océano Atlántico es mío. Pero ¿cómo va a ser de un país? Qué raro, el mar, sí. ¿no? Antes tú tenías 25 kilómetros y todo lo otro es aguas internacionales. Todo eso es ignoto, ¿no? También... Eso va a ser pésimo, porque entonces a nosotros nos causa problemas. Bueno, nosotros que cruzamos océanos. Somos muy pocos, pero lo hacemos. Pero ahorita es muy fácil, porque cuando entras a territorio de algún país sabes
o sea, hablas con la marina y esto. Pero eso va a ser todo un lío, porque entonces estás cruzando, entonces vas a tener que estar hablando. Yo espero que no. Y lo bonito del océano es eso, es que no hay ninguna parada. Es de nadie, no es de los humanos. Es súper libre. Además es del universo. Y de los animales marinos que viven allí, ¿no? Dice así Silvia Earle, que yo admiro mucho, bueno, es una oceanógrafa. También ella dice que que hay toda una ingeniería interior del océano que sencillamente desconocesamos. O sea, exacto. No es que esté allí el agua estancada, es que así nos y siempre va Que moviéndose. es como una tina. Exacto. Y que pasa un veludito. Que llegan las olitas. A propósito, ¿con cuántos navegantes te cruzaste en 41 días de travesía? Con ninguno. ¿Con ninguno? Muchas embarcaciones de estas de mercantes. ¿Y ni siquiera a vista? No. Ni uno, así de vacío está. Sí, y también pongamos esta ruta, la última, si hubiera ido un poquito más abajo hubiera visto a muchos, pero sí, no, yo no. Y 13 días de esta travesía de España para acá, no vi nada de humano, ni un mercante, ni un avión, nada. Y me di cuenta cuando fue la primera vez que vi una luz. Y dije, ¿hace cuánto no veo algo así? Día 29, escribes, el nerviosismo es un invento mental, igual que la seguridad, así que mejor inventaré seguridad. ¿Cómo te inventas la seguridad? Pues es como hacerle más caso a esa parte de la mente. O sea, las dos son palabras. Pero para mí, si tú le haces más caso de tengo miedo, me caigo de la viga. Es como me enseñaron en la gimnasia. Entonces tú en la viga decías, no tengo miedo, y ¿cómo haces una rueda de carro? O sea, utilizas más esas frases. Entonces yo manejo mucho frases en las travesías y me di cuenta que ahí estaba como muy nerviosa, que ya estoy en el Caribe, van a venir. Entonces en vez de eso, ahí cuento, creo que fue ahí, pero que puse una burbuja verde que me habían enseñado de energía, pero es mental, es nada más imaginártela. Pero yo creo que sí funciona mucho la vida a lo que tú te dices. Entonces yo me decía más, enfócate, aquí te van a acompañar puras aves, y es un poco así lo que yo hacía. También dices que le hablas al viento. ¿Y te hace caso? Nunca. Es como los niños berrinchudos que no te hacen caso, yo creo. No, más bien yo ya he empezado a yo hacerle caso al viento. A yo a estar ok si no hay viento, yo a estar o no. Digo, hay una parte donde estás filosofando sobre el viento del Caribe, diciendo, no, los meteorólogos que dicen que el viento amaina a media tarde, están equivocados, es al contrario, y al día siguiente el viento te la cambia completamente. Y viene al revés de todos los otros días. Sí, es un gran, para mí el océano y el viento y todo lo que es que vives en el océano es uno de los mejores maestros en mi vida. Te enseñan a que tú no tienes el poder, a fluir con lo que tú no tienes. Tienes el control. No tienes el control, exacto. Para nada. O sea, y un día, y aparte el humano completo, porque yo chequé meteorológico, o sea, me chequé la parte meteorológica, o sea, lo que va a haber 3 días después, el pronóstico, y decía que iba a haber viento y no hubo viento. O sea, y muchas veces aquí dicen va a llover, no llueve. O sea, la meteorología es una especie de vanidad humana, ¿verdad? Un poco. O sea, sí se ha llegado a mucho porque sí sabes, la época de huracanes, sí sabes, o sea, sí te ayuda mucho. Pero todo un buen meteorólogo te va a decir, esto solo es un pronóstico. Ajá. Mañana puede cambiar porque hubo más calor y entonces y se genera otra cosa. Y esto de estadísticas, antes habían unas cartas náuticas que se llaman pilotos, que es todo el Atlántico y te dice, en abril es así. O sea, de 100 años hicieron todo un promedio y es, ahorita no tiene nada que ver con estos pilotos, nada. O sea, un poquito sí, pero ha cambiado muchísimo. Entonces sí, un poco, o sea, pero un buen meteorólogo te va a decir, no te vamos a decir en serio mañana. Entonces, el viento tiene el control. Sí. No tú. Y tú sabes manejar las velas para ir con el viento a donde tú quieres ir. Eso claro, sí. O sea, no te puedes llevar nada más poner la vela de una manera y el viento que te lleve a donde sea, yo no creo
que sea muy buena idea. Hay un meteorólogo francés que vuela globos aerostáticos y él dice que él no vuela globos aerostáticos porque le gusta especialmente, sino porque es una metáfora de la vida misma. Y lo que dice es que hay que saber no moverse y seguir subiendo, verticalmente hasta donde encuentras el poquito de viento a donde te lleve a donde tú quieres. Que si no tienes paciencia de esperar al viento, puedes ir rapidísimo, pero puedes estar yendo en sentido contrario de donde quieres. Exacto. Sí, y mira, si hay una tormenta, a mí no me importa trazarme o irme un poco, desviarme. Yo prefiero ir con la tormenta y no pelearme con ella. Si no hay viento, no hay viento. Si hay tráfico, hay tráfico. ¿No? Es un poquito... Para llegar no viento, acá. es lo mismo. Para llegar acá. Y yo empezaba así de, la corriente. ¿Dónde está la corriente? Que me empuje. Pero sí aprendes a tener un poquito más de paciencia. En el tráfico las corrientes son las ambulancias, ¿no? Y luego todo el mundo atrás, ¿no? Es la mantarraya que está abriendo. Que está ahí abajo. Sí. Ajá. Sí, aprendes mucha paciencia, mucho más paciencia. Tampoco es que soy perfecta, ¿no? Pero estábamos en la Copa México en Vallarta, estábamos en los veleritos, que yo en general no velo de esa manera, pero me invitaron, estuvo muy, muy interesante y muy bonito. Y hubo un momento en que todos tenían viento allá y 5 nos quedamos sin viento. Entonces uno de la tripulación dijo, no, bueno, hay que esperar el viento. Y le dije, no, ahí hay viento, busca el viento. O sea, hay veces también tú puedes manejar y tú puedes ir por donde va, o sea, ayudarte, porque él está allá y aquí no, tú búscale un poquito para allá, no te quedes esperando, ¿no? Entonces es todo una manera de... Y también yo lo aplico muchísimo ahorita, ¿no? En la venta de proyectos, hay veces hay viento, hay veces no hay viento. ¿No? Exacto, sí. Entre mamíferos bípedos pensantes. Y muchísimo. Y sí me ayuda muchísimo, sí. Porque allá lo vives porque lo vives y es supervivencia. Y acá se te olvida. Entonces yo luego me los acuerdo. Digo, no, hay que tener paciencia. ¿Dónde está el viento? ¿Dónde está la corriente? Día 40. De pronto recibes una llamada del gobernador de Veracruz que te habla para que votes por él en las próximas elecciones. Yo no me acordaba. No, bueno, no, ya en serio, no, te habla para felicitarte, no para... Sí, yo dije, ¿de veras fue eso? Pero bueno, pero te habla, te 41? videan, te está pasando en una sala, es todo Sí, un es muy evento bonito. político el asunto. ¿Qué sientes de pronto de convertirte en un emblema para otros mexicanos? Se sintió raro, no me lo esperaba. Digo, yo quería salir en la tele porque me estaban patrocinando y para yo darles, ¿no? La imagen, la presencia, pero... ¿Estabas bien maquillada en ese momento? No, pero no había Skype. Ok. No, nada más era voz. pero fue muy bonito. Me pareció... ahí sí todavía no me la entendía yo porque él me habló y justo esa noche me mandó un recado a mi hermana, que ya cerca ya estaba más en contacto con toda la familia, que fueron parte de mi equipo. Y sí me dijo, Gale, acabo de llegar a México y nada más para que no te caiga como de atrás, pero eres alguien ya en este país. O sea, me dice, como ella no vive en México, claro. Ella no había oído noticias y llega a México y oye, más en Cancún. Y sí, estuvo muy bonito que me lo diga y yo ya también entonces sabiendo, porque yo tenía muchas entrevistas, pero para mí era platicar contigo café, o sea, mi cafecito del día. Ajá. Y colgaba y yo seguía. Y por más de que tenía muchas, no me imaginaba que se oyó tanto. Fue muy bonito luego saberlo, porque dije, qué bonito que sí fui seguida, porque entonces así los nuevos jóvenes así van a cumplir sus sueños, ¿no? Para mí ese era y siempre va a ser mi primer... Galia, te van a despedir Sí. del viaje Delfines. Ah, Dices que es una manada, así lo nombras, una manada y que son muchos. ¿Cuántos? 300. 300. Fácil. O sea, ahí sí es lo que más yo he visto. Y en el Mar de Caribe se ve mucho así, me han contado. Yo no he ¿Tienes ido. fotos de eso? Ese día, no. Tengo fotos de las ballenas que No fueron puede ese día en la ser. mañana. Pero tengo muchas fotos de muchos Pero, delfines. Pero de esos no. ¿300? Porque me acuerdo que lo hice a propósito. Dije, ya, esto es para mí. Luego te arrepientes cuando ya estás en tierra y dices, todo estaba en la cámara. Entonces ya Bueno, la yo última... estoy arrepentida por ti.
300, pero cuéntanos O sea, del era- evento. ¿Te rodean? Sí, vinieron, yo los vi desde un lado del horizonte así. Se quedaron un ratito, pero más ellos, ya ahorita que ya les sé porque ya investigué, o sea, entonces yo no sabía mucho del mar, la verdad, sabía mucho de la navegación y todo. Y después de esa travesía he investigado mucho más de cómo viven los delfines y esto. Y ya ahorita en esta nueva travesía sí los veía yo pasar. Y cuando los ves pasar de un lado al otro es que están comiendo. Entonces, tampoco es que se quedaron mucho conmigo. Hay veces que no están comiendo y sí se quedan horas y horas a jugar en el velero, o sea, con las olas que crea el velero. ¿Cómo les contestabas tú? Empapados ya del espíritu deportivo derivado de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, millones de ciudadanos del mundo estarán muy pendientes de los récords y las batallas que se den en el campo de juego. Sin embargo, los que usaremos la red de Internet para mantenernos al tanto de las batallas olímpicas, también tendremos nuestra propia competencia para obtener información en tiempo real, ya sea a través de los portales o de las redes sociales. No es casualidad que los expertos hayan dicho que en esta ocasión las redes sociales jugarán un papel muy importante y que nos darán otra manera de ver los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el surgimiento de estas nuevas tecnologías, así como las mayores capacidades que ofrecen las redes de telecomunicaciones y los smartphones que hay en todo el mundo, generan un dilema entre los organizadores de los Juegos y los propietarios de los derechos de transmisión, porque técnicamente muchos de los asistentes podrían fungir como un diminuto medio de comunicación. Seguramente habrá limitaciones jurídicas y técnicas para evitarlo, pero ¿podrán las autoridades vigilar a todos para que no se viole esta exclusividad? ¿Cómo les contestabas tú? Pues eso, hay veces sí les hablo en humano, ¿no? Pero hay veces nada más los veo y los observo. Y siempre tienes- cuando ya se van sí les agradezco. Ay, gracias perciben? por venir. ¿Ellos te perciben? Yo siento que sí. Las ballenas seguro que sí. Tuve 8 ballenas alrededor de mí 8. y había contacto Visual. y ya supe, porque ya también investigué eso, Sí, que- son las ballenas más inteligentes de todas las ballenas, las ballena piloto. Y dicen que la ballena piloto busca mucho El contacto visual. Visual, sí. Y- No, dicen sí. que recuerdan a personas específicas, ¿no? Que hay humanos que las han salvado, ¿no? Hay casos muy concretos y que a través de años después regresan y el contacto visual indica, y las acciones, ¿no? Indica que sí hay agradecimiento y, por supuesto, memoria. No, sí, sí. Y sabes que yo tampoco tengo videos de ese Oye, pero día. qué raro que porque hablemos yo de estaba los- impresionada. Hablamos de los animales como si fueran extraterrestres, ¿no? Exacto. Y fíjate, sí piensan. y ven Y viven con en el los mismo ojos. mundo que nosotros. Qué distintas, pero hablemos de ellos como si ellos fueran simpático. los extraterrestres. No, yo sabía ese día que ellas eran 8, ellas o ellos, y yo era el extraterrestre. Entonces yo sí les dije, ustedes me vienen a visitar, yo nada más las visito. O sea, yo nada más las observo. O sea, ustedes me observan, yo las observo. Así fue como lo primero que, o sea, es que son 8, ¿no? Alrededor. Y bajaban y subían y no había mucho viento. Entonces fue espectacular. Pero imagínate en el estado en que yo estaba, que sí tengo fotos y no tengo videos. Porque para mí ya entonces ya era vivirlo. Estar allí. Estar ahí. De que en adelante no, ya sí voy a tener más. Día 41, escribes tierra a la vista entre signos de admiración. Llegas, te reciben, besas a tu velero al más mejor, besas el asfalto del muelle, escribes ya sobre estos días. Qué lujo tener una regadera. Escribes también, esta travesía fue una unión de Galia con Galia, Galia Océano y Galia Universo. ¿Qué sigue, Galia? Más travesías, más océanos, más causas sociales. Y la última travesía me costó mucho trabajo, tuve muchos problemas técnicos con el velero. Tuviste que interrumpir, ¿no? Ibas de México Sí, a Israel. a Israel y llegué hasta las Azores, un poquito después de la mitad del Atlántico. Con la Y- bandera mexicana y la bandera Sí, de Israel. sí, sí. Ajá. Y pues claro que sí, al principio yo decía, ¿qué es esto que estoy haciendo? Me estoy metiendo en un peligro.
Y yo sé que no está en peligro, simplemente pasa. Aquí también vivimos Pero en la peligro. interrumpiste. Pero la tuve que interrumpir y acabar. O sea, yo tomé una decisión y es hasta aquí. Una travesía que tengo que pagar 3 veces. Algo me está diciendo la vida y muchas gracias, velero, pero yo ya no quiero conseguir. Bueno, es que y ya no tenía dinero tampoco hay para gente seguir, que pero... por un exceso de heroísmo se vuelve más bien víctima, ¿no? O sea, tenemos sigue, más entonces... de un grupo de mexicanos que van a escalar y se quedan por en la experiencia montaña. Dicen, sí, subo aunque las condiciones no estén y no regresan, ¿no? Y yo tengo 2 amigos que se quedaron en la montaña. Entonces, a mí, por estas experiencias que he tenido y porque amo la vida y me falta mucho que vivir, tomo decisiones correctas. ¿Y cuándo sigue tu siguiente travesía? Te hago preguntas, ¿vas sola de nuevo? Sí. La travesía es en solitario. No voy a seguir la de Israel, no, ya, ni siquiera la voy a volver a intentar. Ya fue, esa ya fue. ¿Vas a Hice cruzar mucho algún igual. océano? Sí, va a ser en océano. ¿Vas a cruzar océano? Sí, algo así. ¿Va a ser más larga? Es lo más largo que voy a haber hecho. Más largo. Sí, después de que pasen las Olimpiadas, las elecciones. Bueno, pues acá te Ahí les esperamos digo. para Claro que que nos sí. cuentes. Oye, muchas gracias, Al Galia. contrario. ¿Qué quiere decir Galia? Se parece mucho a Gaia, que quiere decir Pues tierra. es increíble porque en hebreo es ola de mar. Y en griego antiguo es agua. O sea, te la puse... Fíjate. Imagínate. Y esto te lo pusieron tus papás. No es nombre artístico, No, ¿verdad? no, y porque a mi papá le gustaba el nombre de una amiga. O sea, así fue. Galia, y no sabía eso. No. Oye, Galia Moss, pues mucho gusto y te esperamos Al contrario. aquí en agosto. Claro que sí. Gracias. Más mar, más sol. Claro que sí. Barra de Opinión presentó. La ciencia y la tecnología son los grandes rivales a vencer en los próximos Juegos Olímpicos. Estas disciplinas, sumadas al talento humano, serán determinantes para subir al podio. Los 2 superatletas del momento, el nadador Michael Phelps y el jamaicano Usain Bolt, lucirán sendas prendas vanguardistas cuyo diseño aerodinámico reduce de forma importante su resistencia al agua y al aire, respectivamente. Y además, los dota de una gran capacidad de oxigenación. Y ni qué decir del Blade Runner surafricano, Oscar Pistorius, quien podrá hacer historias y compite en las pruebas de pista portando sus prótesis de fibra de carbono en ambas piernas. Y más allá de estas aplicaciones, no está de más preguntarnos qué innovaciones hay en el siempre oscuro mundo del dopaje, en el cual hay expertos que se han aventurado a decir que podríamos presenciar, sin saberlo, la participación de los primeros atletas dopados genéticamente. Así es, hasta ese extremo ocurre la participación de la ciencia y la tecnología, los verdaderos rivales a vencer.